Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas al Centro Andaluz del Pueblo, a esta segunda actividad con respecto al centenario de la Revolución Bolchevique, de la Revolución de Octubre. La semana pasada tuvimos la proyección del documental 10 días que estremecieron al mundo, que nos dio la oportunidad de revisar y de volver a echar un vistazo a los fundamentos básicos del proceso que culminó en la Revolución Bolchevique. Y hoy vamos a tener una charla con Javier Pulido, que ha tenido la deferencia de venir con nosotros a compartir una mirada desde Andalucía de la Revolución Rusa. Entonces estamos a 100 años, efectivamente a un siglo del centenario de la Revolución, un evento fundamental porque es la primera vez que los trabajadores no solo se rebelan, porque ya muchas veces antes lo habían hecho, sino que consiguen establecer de manera solvente y durante un periodo de tiempo bastante largo como para hacer una evaluación profunda del mismo y del propio proceso revolucionario, la primera vez que se consigue un Estado obrero, ¿no? Y de ahí la importancia en que quisiéramos pues hacer estos actos de conmemoración de una referencia para nosotros que es la Revolución Rusa. Así que nada, pues os dejo con él y ahora ya después en el turno de preguntas y eso podemos hablar. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí y bueno, pues vamos a ver qué podemos sacar en limpio de algo que es casi inabarcable, porque la Revolución Rusa, según nos acerquemos a ella y que queramos destacar, incluso en cada uno de los campos, da no para una charla, sino para un ciclo, sea lo que sea, desde la agricultura, la situación de la mujer, el tratamiento de la enseñanza, las cuestiones de participación popular, la relación entre la lucha nacional y otras luchas de otros tipos sociales, la relación entre lo que ocurre en un espacio político, en un Estado y en su contexto internacional, y me seguirían pudiendo decir temas una hora. Y sobre cada uno de ellos cabría, y de hecho han cabido investigaciones, discusiones, debates y enseñanzas, tanto sobre lo positivo como sobre lo negativo que puede aportar esa experiencia. Así que vamos a tomarnos esta charla como una especie de aperitivo, una incitación a leer con ojos del año 2017 aquel proceso masivo que cambió el mundo y que marcó el mundo durante todo el siglo XX. Y a partir de ahí, pues reflexionar, conocer discutir y sacar enseñanza, ya digo. Bien, la Revolución Rusa, o las revoluciones rusas, que casi como deberíamos llamarlo, las revoluciones rusas, no solamente porque hay dos grandes momentos revolucionarios, febrero de 1917 y octubre de 1917, sino también porque en esa Rusia no solamente está Rusia, sino está Ucrania, está Georgia, está Letonia, está Finlandia, están otro montón de naciones que viven todas y cada una de ellas sus propias revoluciones en ese contexto, influida por lo que está ocurriendo en el espacio territorial del antiguo imperio, en el mundo, pero con sus especificidades, sus dinámicas, sus respuestas, sus problemas, sus circunstancias, ¿no? Bien. Bueno, pues esas revoluciones rusas son tan importantes como que han marcado nuestro tiempo y nuestra vida al mismo nivel que la Revolución Francesa. Nuestras cabezas, nuestra forma de entender el mundo están marcadas por esas dos grandes revoluciones. Hay otras revoluciones muy importantes, la Revolución Americana, que lleva a los Estados Unidos a la independencia, la Revolución de Haití, la primera vez que los negros se sacuden el dominio de los blancos y consiguen la independencia, la retaguardia de la Revolución Latinoamericana, ese Haití negro que consigue la independencia en 1802, la Revolución Cubana, la Revolución China. Hay otras revoluciones que de una forma u otra, aunque en una dimensión u otra, han marcado al mundo. Pero la visión del mundo, la visión de los tiempos, la visión de los siglos, hay dos claramente. La Revolución Francesa, que abre el siglo XIX, libertad, igualdad, fraternidad, en 1789, y la Revolución Rusa, que inaugura el siglo XX. El siglo XX, lo decía Hoffman, se abre con la Revolución Rusa. Hasta 1917 estamos en un siglo XIX prolongado. A partir de la Revolución Rusa cambia el mundo, cambia los problemas, cambia la forma de plantearse las relaciones internacionales, lo cambia todo. ¿Y hasta cuándo dura ese siglo? Pues dura hasta la disolución de la Unión Soviética, hasta 1991. Y entonces
entrado en este maravilloso siglo XXI del que disfrutamos. Bien, es decir, todo lo ocurrido está marcado en este último periodo por este proceso revolucionario. Como bien ha apuntado Carlos, que da ocasión a que una utopía, un proyecto, se encarne en la realidad. Lo que el movimiento obrero del siglo XIX planteaba como una aspiración, durante un plazo de tiempo, durante unos años, durante unas circunstancias, se convierte de un sueño en una realidad, en una posibilidad. La Revolución Rusa es el primer escalón de una revolución que en ese momento se cree o se aspira por parte de algunos sectores a que sea como mínimo europea y a ser posible casi mundial. Y que va a abrir a otro escenario, un escenario de fraternidad, de finalización de la opresión de todo tipo. Es la esperanza que acompaña a la Revolución Rusa y a su primera consolidación, que como sabemos perfectamente, no solamente no se van a consumar, sino que después, con todo lo que va viniendo después, el estalinismo, etcétera, etcétera, se van a ir convirtiendo en parte en su negación y finalmente pues en ese crack interno que va a llevar a desaparecer a la Unión Soviética y con ella pues un planteamiento de posibilidades, de alternativas, incluso desde el punto de vista de crítico, de la convicción de que otro mundo es posible más allá del lema, ¿no? Otro mundo es posible en cuanto a la estructuración de la economía, la estructuración del poder, etcétera, 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 ¿no? Bien. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de las ideas. Yo digo, él tiene un impacto mundial crucial para marcar un antes y un después. Además, como con la Revolución Francesa, a los contemporáneos les pasa, a los que viven en esa época les pasa. Hay periodos históricos anteriores en donde la gente no se da cuenta de que está cambiando la época. Además, o pueden ser obras de los historiadores posteriores. Los que viven en ese momento, ni fu ni fa, no te enteras. Los que vivieron la Revolución Francesa, poco tiempo después, más pronto más tarde, se dieron cuenta de que el mundo había cambiado. Hasta el punto que la época que se quiso imponer después le daban restauración, era volver a lo que antes. Los que vieron la Revolución Rusa también se dieron cuenta. La burguesía se dio cuenta la clase obrera, se dio cuenta la intelectualidad, se dio cuenta de todo el mundo. Tuvo un impacto, y tuvo claro un impacto, si lo tuvo mundial, lo tuvo en Andalucía. No por casualidad, un periodo de profundas agitaciones y protestas sindicales, políticas, que se producen en Andalucía entre 1917 y 1920, son conocidos, además en la propia época, como el trienio bolchevique. Siendo estricto, no era exactamente lo mismo. Y además, poco bolcheviques había por entonces por aquí. Pero en cierto sentido era la identificación entre una voluntad de transformar y de romper con el viejo mundo que se caía a pedazos, envuelto en sangre, en miseria y en explotación, ¿no? Son los años de la Primera Guerra Mundial, la gran matanza, millones y millones de personas muertos por repartirse el mundo las grandes potencias. Años y años de comer mierda y tragar sangre en trincheras llenas de barro, de rata y de sufrimiento, ¿no? Ese es el contexto, y en ese contexto en Andalucía se produce, ya digo, ese trienio de protestas, de luchas obreras, de ocupaciones de fábricas, de huelgas, de reuniones, como la Asamblea de Córdoba, que da lugar a ese manifiesto en el cual Blas Infante saca la patita y dice: declarémonos separatistas de este Estado, una expresión de afirmación nacional clara y contundente que se explica por qué, porque se produce precisamente en ese contexto de profunda movilización y de identificación con esa expectativa de cambio que abre la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. A fin de cuentas sabemos, ¿no? Bolchevique significa ruso, viene de algo así como bolchismo, la misa de ruso me corrige la pronunciación, que significa mayoritario. Pero, evidentemente, esa palabra se carga de contenido mucho más de esa mera descripción, de que en un congreso, un pequeño partido clandestino, se fragmentara durante un tiempo de forma más o menos clara o más o menos confusa en mayoritario que votaron una cosa y minoritarios que votaron otra. Bolchevique se había convertido, había tomado otro significado de subversión, de revolución. Y de ahí esa identificación que hay en Andalucía, ¿no? Con ese proceso y con ese trienio y con las simpatías que despierta esa revolución, ¿no? Que va mucho más allá del propio movimiento obrero organizado, que llega, bueno, a ser los sectores de la entonces socialdemocracia, del PSOE, a sectores anarcosindicalistas o anarquistas de la CNT, que no por casualidad durante unos años van a estar
van a ser miembros de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, que entonces se funde, la Internacional Sindical Roja, a republicanos que quieren ser radicales, pero no saben muy bien cómo, a este movimiento andalucista de la época, en torno a las infantes, que tiene en cuenta la Revolución Rusa junto a los acontecimientos derivados de la Primera Guerra Mundial como el contexto, el escenario en donde construir esa alternativa que manifiesta en el manifiesto, la Junta en el manifiesto de Córdoba, ¿no? Es lo que está en el trasfondo de esos planteamientos. Bien, así que no hay más que ver también, hace años se publicó un librico que era La Revolución Rusa en el diario ABC de la época, me parece que se llamaba el librico, era de una corresponsal, creo que se llama Sofía Casanova, que estaba allí, sabía ruso y contaba su experiencia, ¿no?, sobre la Revolución Rusa, que bueno, hasta el día de hoy, aunque acompañado de otras publicaciones, pues recogía, ¿no? Y es interesante ver cómo esta periodista de un periódico liberal conservador, un órgano reaccionario de la oligarquía, poco por libre, como es estos periodistas que van por sitio en aquella época, pues no se puede excluir de la simpatía que le produce ese espectáculo de un pueblo que ha dejado de ser súbdito, que ha dejado de ser vasallo y que toma un papel protagónico, activo en la construcción de su futuro, pues a través de manifestaciones, huelgas, protestas, ¿no? Y lo describe, ¿no? También es gracioso que a los bolcheviques le llaman maximalistas, ¿no? Es como traduce el lenguaje político de la época para que lo entiendan sus lectores, ¿no? Como también durante mucho tiempo, para que la oligarquía andaluza se aclare, a los bolcheviques le llaman anarquistas, ¿no? Porque que son radicales, ¿no? Que la gente se aclare, ¿no? Ellos hacen como nosotros, que más o menos nos intentamos aclarar quiénes son los nuestros y quiénes son los otros en cada conflicto y en cada periodo histórico. Bueno, pues bien, esta revolución es una revolución que como tal es un proceso social extremadamente complejo, excepcional, las revoluciones son excepcionales, incluso históricas. Las sociedades habitualmente, por miedo, por sometimiento, por necesidad, tienen un transcurrir, van cambiando, van evolucionando y las personas, incluso las personas de las clases oprimidas, sobrevivimos en ese contexto. Pero hay ocasiones en donde por razones de un tipo o de otro, por una combinación de factores, se produce un cambio en lo que es habitual. Lo excepcional, que es la participación protagonista, la intervención activa, la movilización, se convierte en lo habitual. Lo habitual por lo menos durante este periodo. En lugar de delegar en otros la actuación, la representación, tanto en un sentido como en otro, lo que se decía antiguamente, las masas, o sea, la gente en su inmensa mayoría, comienza a participar de forma activa y a cuestionar lo que hasta ese momento ha sido visto como lo incuestionable. Pues lo incuestionable se hace cuestionable. Lo imposible se plantea como posible. Una situación excepcional. Se puede provocar, se puede adelantar, te puede venir por otros acontecimientos. Bien, la Revolución Rusa es un proceso social de estas características. Y es algo innegable. Incluso hoy en día, cuando después de el fin de la Guerra Fría, por la victoria de un bloque, lógicamente, incluso la historia, que la historia se va construyendo a lo largo del tiempo, no siempre hay la misma historia, la historia ha cambiado, ¿no? La historia ha girado hacia la derecha en la interpretación de los acontecimientos de la Revolución Rusa. Bueno, pues incluso en este momento donde tanta basura se publica, quien quiere tener un mínimo de credibilidad no puede negar que la Revolución Rusa y la Revolución Rusa fueron un proceso social masivo, en el cual actuaron no uno, ni dos, ni miles, millones de personas. Millones de personas. Y eso es lo que dio la grandeza, la radicalidad de ese enfrentamiento y de ese conflicto y de ese proceso. Porque fueron millones de personas actuando de forma activa y durante un tiempo muy prolongado, en todos los aspectos de la vida social y en todos los aspectos de la vida política. Bien, pues esa revolución, esos millones de personas actuando, rompiendo la rutina de la historia, abriéndole ventana a la oportunidad de un cambio radical, pues actúan en un estado, la Rusia de la época, la Rusia de los zares, que es un estado absolutista, es como un estado de los reyes del siglo XVII, un estado donde el rey, el
este caso el zar, el representante de Dios en la tierra, en su justificación, que encarna toda la autoridad, pero claro, a principios del siglo XX. Es decir, es un absolutista tipo Luis XIV, como los reyes del siglo XVII, pero con ametralladora, con telégrafo, con burocracia, esa contradicción. En un Estado, además, imperial, que se extiende prácticamente por 2/3 de la superficie del globo, ¿no? Pilla desde Polonia hasta el Océano Pacífico, como vaya andando, de un lado a otro. Voy a hacer una ruta, pero llevo media vida, si no me como un lobo, o un oso, en fin, dejando aparte eso, es un Estado absolutista, tiránico, que ni siquiera a esa fecha ha reconocido cosas tan elementales como la necesidad de que haya algún tipo de regulación para que el gobierno dependa de alguna manera de la población. Si Dios le dice al zar lo que tiene que hacer, que pintar por el medio. No hay ni siquiera una regulación constitucional. Ha habido una revolución que ha fracasado antes, el zar ha reconocido la necesidad de tener una asamblea, pero esa asamblea, él dice cómo y cuándo se forma, cambia su criterio cómo se escoge y le da o le quita las competencias en función de su voluntad. O sea, es como si fuera un club palmero del zar, la Duma. El Estado es un Estado absolutista, un Estado dictatorial, pero con la diferencia de que viene de Dios, vía la Iglesia Ortodoxa. Es un Estado, además, bien, que tiene una desigualdad social radical. No solamente hay situaciones diferentes a la hora legal por cada clase social, no valen sus votos iguales, tienen leyes diferentes, todo eso, sino que además, desde el punto de vista de la riqueza, hay una minoría de aristócratas, terratenientes, que son los que controlan el grueso de la tierra. Una tierra de la cual han sido expulsados en cierta medida, no todavía siguen en la tierra, pero expulsados en el sentido de los campesinos, en el sentido de que no han accedido a lo que esperaban acceder, ¿no? Cuando se produce en el siglo XIX la desaparición de la servidumbre. En Rusia hay siervos hasta 1861. Hasta cuando están los Estados Unidos con la guerra civil norte-sur y con la libertad de la esclavitud, pues hasta ese momento hay los campesinos rusos y de las otras naciones del Imperio Ruso pueden ser siervos, o sea, no se pueden ir de la finca, porque te mandan los gendarmes, están atados a la tierra, porque ¿para qué va de la tierra si no quien la trabaja? Tú tienes mucha tierra, no tienes gente que la trabaje, tienes mosquitos y todo más. Entonces tienen prohibido abandonar las tierras. Y cuando se ha eliminado la servidumbre, pues se ha hecho de una forma que beneficia a la aristocracia, a los terratenientes. Así pues, un Estado profundamente desigual. Y un Estado, además, como he dicho, con multitud de naciones en su interior, de todo tipo, de todas las lenguas, de todos los niveles de desarrollo. Desde Finlandia hasta los buriatos mongoles. Desde naciones que tienen un nivel asimilable a los de la Europa occidental de la época, hasta otras que están todavía, diríamos, entrando en el neolítico. Tienen todo el abanico, desde naciones con millones de personas hasta otras comunidades étnicas que pueden tener escasos miles de individuos repartidos en extensiones inmensas en la tundra ártica. Todo un abanico. Ahora bien, todos tienen que someterse a un principio. Los rusos están arriba. Es un Estado que jerarquiza a las nacionalidades, que las trata de diferentes maneras, que las discrimina de diferentes formas, pero que siempre impone la Gran Rusia, lo que entonces llaman los Gran Rusos, lo que llamaremos los rusos adjuntos, como la nación dominante. Hay que saber ruso para acceder a los cargos públicos, hay que ser leal con la ideología y la justificación del Estado ruso para poder ascender en la escala social. Rusia y los rusos, por ejemplo, tienen ventaja en según qué sitio para acceder a la propiedad de algunas tierras, para colonizar. El propio Estado se preocupa que según qué fábrica quienes vayan a trabajar sean campesinos rusos y no de las nacionalidades donde se desarrollan esas actividades, para generar cabezas de puente, en su caso, dentro de ese territorio, por ejemplo, pasará en Ucrania, en la zona de Donetsk, Kharkov y aparte. En fin, es uno de los elementos que describe la realidad del Imperio Ruso. Y ese Estado plurinacional absolutista se mete en una guerra mundial
por el control del mundo, una masacre, una matanza por controlar territorio. Le va mal, como no puede ser de otra manera, porque no está preparado para afrontar ese desafío, y llega un momento en donde se produce pues, la quiebra del poder en la cúspide, en la ciudad, en la capital, la insurrección popular, en principio espontánea, todo lo espontáneo que es el resultado de un fruto de un trabajo molecular previo, de la agitación, de la protesta de las mujeres que se protestan en las colas de las panaderías, de las huelgas en alguna fábrica. Se produce la insurrección de febrero, ¿no? En febrero ese poder zarista cae por su peso, ¿no?, ante una movilización que es relativamente incruenta. Hay muertos, pero paradójicamente no tantos como los que eran previsibles. ¿Por qué? Porque el poder está tan podrido y tan desprestigiado que ni siquiera los que tienen que reservar su situación de privilegio quieren arriesgarse a que, cayendo ese poder, ellos caigan con él. Quieren reservar para lo que pueden venir por delante. Es un momento, como todas las revoluciones, como las transiciones, de ilusión. No ganamos. Ahora todo será posible. Todo será posible. La política, decimos, los diferentes programas, las diferentes orientaciones van a entrar enseguida a saco y se va a ver que la cosa no es tan simple. Que se ha ganado parte de la batalla, pero no se ha ganado la batalla entera. Que la batalla está todavía por dilucidarse, por resolverse. Y eso va a ser la historia de esa revolución que, como todas las revoluciones reales, se hace con unos contenidos múltiples: paz, pero no paz mañana, ahora. Ni respeto a la legalidad de los tratados de la legalidad o del sonado, ni respeto a la legalidad internacional de los tratados firmados por Rusia, no. La paz ahora, porque es una guerra imperialista, una guerra sangrienta, una guerra criminal, y no estamos dispuestos a seguir combatiendo y a seguir muriendo. Así que paz ahora. Tierra ahora, no mañana, no cuando se reúne el Parlamento, no, la tierra ahora. La libertad de las nacionalidades, el derecho a la autodeterminación, no cuando se reúne el Parlamento, ahora. Y con ello otra multitud de reivindicaciones, todas mezcladas, como suele ocurrir en la realidad. La realidad no es como cuando estudiamos posteriormente un proceso, que nos podemos permitir el lujo de clasificar los fenómenos, y esto que vino antes, esto empezó por este lado, y claro, para estudiar, no, como yo digo algunas veces, no cogemos la casita del caserío, ¿no?, y cogemos todas las porciones, nos metemos todas en la boca, nos vamos siendo educados y vamos cogiendo porción a porción para que nos guste y para poder saborearla. Los quesitos, pues el estudio del pasado igual, por parte, pero en la realidad los que lo viven juntos. Y según donde les pilla, incidiendo más en unas cosas o en otras, según su condición social. No es lo mismo si viven en San Petersburgo, la que después sería, creo que ya en ese momento Petrogrado, después Leningrado y ahora de San Petersburgo, que en Moscú, que en Kiev, que bajo la ocupación alemana, que en Finlandia, que en una granja del sur de Ucrania. Las perspectivas serán distintas, el énfasis y las reivindicaciones serán distintos, los ritmos de revitalización serán distintos, pero todos de una u otra manera están sobredimensionados por ese contexto. La guerra imperialista, que es la que mantiene por el cuello pillado a esa Rusia que se subleva, y esa Rusia, esos países que se sublevan, la cuestión de la tierra, la cuestión de la autodeterminación de las nacionalidades, la cuestión de los derechos laborales, todas esas cosas. Bien, y durante ese periodo, ese estado que se ha caído, pues tiene una circunstancia que es particular de la Revolución Rusa. Esto lo digo básicamente para recordar que las revoluciones no se dan dos veces igual que no se pueden hacer dos veces las mismas cosas. Hoy hemos engañado al enemigo, como nos ha gustado y hemos disfrutado, vamos a repetirlo. El problema es que el enemigo también no es tonto, no se da cuenta, aprende. Entonces es complicado colar el gol por el mismo sitio dos veces seguidas. Me he puesto un poquito lento de reflejo, pero no hay que jugarse la vida a que sea lento de reflejo. Tiene mucha gente, muchos recursos para ir aprendiendo de la experiencia. Bueno, pues volviendo al asunto. Es una revolución que se produce por una descomposición del poder y una situación de doble poder. Durante esos meses, a fin de cuentas, la historia de la Revolución Rusa es la historia de dos poderes. Un poder que tiene poco poder, pero que se mantiene porque es el poder de la costumbre y el poder que apoyan desde el extranjero, el gobierno provisional, y otro poder que es el que ha surgido
de la propia revolución, los soviets, que son consejos de trabajadores, consejos de representantes, consejos de delegados, que se enfrenta al otro y que durante un tiempo sostiene al otro porque la mayoría de los partidos, los que tienen allí representación, dicen no, hay que cumplir un trámite, hay que apoyar al gobierno para que hagas las cosas al ritmo en el que pueda hacerlo y con las circunstancias que pueda hacerlo. No vamos a ser impacientes, no vamos a saltarnos el orden establecido, no vamos a apresurarnos, ¿no? Esa va a ser la historia de febrero a octubre, desde febrero de 1917 hasta octubre de 1917. Y en esa historia, pues va a ocurrir que va a ir cambiando, primero en la capital, después en las grandes ciudades, después en otros territorios del imperio, en otras naciones del imperio, esa correlación de fuerza. Y los que en un principio eran mayoritarios, se van a ir convirtiendo en minoritarios. Y los que durante un principio, aunque antes de la revolución tenían mucha más implantación, han sido minoritarios, los bolcheviques van a ir consiguiendo la mayoría. No siempre en todos los sitios al mismo tiempo, pero sí en los centros clave. Y lo van a conseguir, por ejemplo, en la capital, en Petrogrado. De hecho, van a ser mayoritarios desde junio. Y aquí los meses y los días, con las revoluciones, los meses y los días cuentan mucho y cuentan más. En un día se puede decidir lo que en tiempo normal le cuesta un año o una década. Una capacidad de reacción adecuada en un momento puede tener unas consecuencias porque la historia se acelera y se condensa y se hace más fuerte. Bueno, pues la historia de este proceso es, una vez paralizado el Estado desde febrero, esa historia de ese enfrentamiento y esa pelea entre un poder y otro. Los bolcheviques van a apostar por el poder de los soviets y van a conectar con esas ansias de paz, tierra, y todo lo que he dicho antes de la población. Van a conectar y van a conseguir ponerla, porque naturalmente aquí no se regala nada, y que ni aquella época ni esta, hay que pelearlo, hay que conseguirlo. Lo consiguen reclutando a la gente más activa que se va politizando en ese momento. El partido bolchevique, por ejemplo, un partido con una media de edad, cuando hace la revolución tiene unos cuantos viejos, diríamos, con un poco de pelo, ¿no? Pero en esa medida de la militancia de echarle lío. Para bien no va mal. Para bien no va mal. Hay gente que se ha radicalizado, se ha politizado en este periodo. Y se está jugando el cuello en este periodo, ¿no? Y está aprendiendo, aprende mucho, ¿no? Aprende mucho. Bueno, tú lo que aprendes cuando te tienes que encontrar una asamblea de 10.000 trabajadores en una fábrica y argumentar por qué hay que estar en contra de la guerra imperialista, citando los últimos artículos de la prensa francesa. Tú que apenas sabes leer y escribir ruso, pues ahí lo haces, ¿no? Porque eso pasa en las revoluciones. Eso pasa en las revoluciones. Que las capacidades escondidas que tienen las personas salen a la superficie y que aprendes en 4 días lo que en la vida normal te cuesta 40 años. Bueno, pues ese partido, que además ha tenido dentro de sí lo suyo, pues va a ser capaz de conseguir, diríamos, expresar ese proyecto y va a organizar una insurrección, una vez que ha sido capaz de derrotar un intento de golpe de Estado para conseguir imponer un régimen que haga posible a tierra el Estado nacional. Y lo hace además con la legitimidad de que ya, lo tenía desde junio, ya tiene mayoría, no solamente en el Soviet de Petrogrado, en el Soviet de la capital, en el Consejo de Representantes de la fábrica, los cuarteles, porque los soldados también eligen delegados, los campesinos, ¿no? Sino que también va a tener en el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Eso lo utiliza, ¿no? El Comité Militar Revolucionario, que organiza el soviet, pues va a organizar la insurrección y va a decir, que nosotros lo hemos tomado, aquí tenéis segundo congreso de los soviets, representantes de los soviets de toda Rusia, aquí tenéis el poder. Hemos convertido al gobierno provisional en un hecho histórico, aquí tenéis el poder. Vamos a tomar el poder, ¿no? Y se vota y sale sí. Claro, prácticamente se toma el poder. Prácticamente se toma el poder. Bien, este es el principio digamos, de la revolución, contada a toda mecha y quizá un poco simplificadamente. Triunfa la insurrección en Petrogrado, con poco coste, incluso con muchas ilusiones, a los que se oponen a la revolución, que son parte del tambor, porque han ido perdiendo durante los días precedentes los debates en la fábrica y en los cuarteles, pues cuando se les derrota se les dice, ¿te va a portar bien? Sí, me va a portar bien. Y se deja en libertad a todos los que han combatido a la revolución triunfante. La revolución tiene todavía ilusiones. La revolución, por ejemplo, está más preocupada por la borrachera
hemos ganado, ¿no? Pues como hay bodega, pues y entonces están como locos los primeros días básicamente controlando mandan a los letones, porque los letones de Letonia, hay regimientos letones que son particularmente radicales y tienen fama de gente disciplinada. Entonces mandan a los letones a romper las bodegas, botellas de estas del año, a destruirlas para evitar, como decía Lenin, que la revolución terminara inundada en una inmensa borrachera, ¿no? Y sería gracioso que hemos ganado la revolución, la vamos a echar a perder porque estamos cargaditos de vino, ¿no? Bueno, pues esto empieza así, pero claro, amigos, ya una cosa que empieza así y otra cosa que vaya a continuar. Porque muy pronto la revolución va a dar lugar a una guerra civil. Esos que se han ido a su casa liberados por la propia revolución, a un poco se van a ir al sur de Rusia, a determinadas zonas, van a entrar en contacto con los aliados, con los servicios de inteligencia de los aliados, también de los alemanes, con quien pillen, para organizar la insurrección armada contra la revolución triunfante. Es decir, la guerra civil va a ser una continuación inmediata. Una guerra civil que va a asolar un país que ya lleva 3 años de guerra mundial, que es un país atrasado y que lleva mucho a la espalda. Bien, bueno, he hecho este relato, que no sé si me he pasado mucho de tiempo, ¿no? Bueno, aquí hay algunas cosas que destacar. Dicen, hay una cierta propaganda ideológica, viene mucho tiempo. La revolución bolchevique fue un golpe de Estado. No, señor, no fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado es una intervención de una parte del aparato del Estado que se insubordina frente a sus mandos y altera el orden político, legal, lo que fuere. ¿Bien? La revolución de octubre fue una auténtica revolución, una intervención organizada, orientada, de un sector amplísimo de la población sobre el curso del acontecimiento. Lo que ocurría es que una parte muy importante de este sector de la población estaba ya armado de antemano, porque se había quitado de encima la autoridad, la jerarquía de lo que es habitual. En los ejércitos normalmente los oficiales mandan a los soldados, ¿no? Bueno, pues desde febrero los oficiales mandaban a los soldados cuando los soldados querían que les mandaran a los oficiales. Y eso no es lo habitual. Así que de golpe de Estado nada. Lo del golpe de Estado es una adscripción ideológica, una forma de descalificar ese proceso. Eso no significa que esto fuera, porque seguía la cosa, se puso bien. Bien, la guerra civil, digo, va a marcar todo y va a marcar lo que no voy a detener a continuación, porque estamos en Andalucía y porque nos toca, que es un adelanto de la revolución rusa vista desde el punto de vista de las nacionalidades. No se puede entender, o sea, la historia no hay que verla como te gustaría, como la política. Uy, esto no me gusta. ¿Por qué no se hace? Bueno, algunas veces puedes intervenir, puedes modificar, pero otras veces tienes que... Me tengo que aliar con fulanico, que tiene que ver con fulanico, ¿no? Pues te tienes que aliar con fulanico, ¿eh? Ya llegará, ya llegará. Tengo que ir a una manifestación con sutanitos, que los conozco como si lo hubiera parido. Años antes. Pues toca ir con sutanitos, según los casos de un momento, ¿no? Pues en la historia ocurre lo mismo. Ah, qué bien hubiera sido, que no hubiera pasado, pero no pasó. Pasó. La revolución rusa enseguida se convierte en guerra civil, en intervención, los aliados, los alemanes ocupan una parte del territorio, después los aliados mandan tropas al norte de Rusia, al Mar Negro, hay tropas, bueno, están los alemanes, pero también van a estar por allí los británicos, los franceses, los norteamericanos, los japoneses, más actores invitados como los checos. Así que, más los ejércitos blancos de los contrarrevolucionarios, más los ejércitos rojos, más ejércitos de otras fuerzas revolucionarias de diferentes tipos, que según los sitios también actúan. Más, para acabar de liarla, bandidos varios en determinadas zonas del campo. O sea que, digamos que la realidad es muy compleja, muy complicada. Bien, en esa realidad muy compleja y muy complicada, pues claro, interviene el problema nacional. Ya he dicho, el imperio ruso es una cárcel de pueblo, esto no debe sonar. ¿Qué es una cárcel de pueblo? A ver, vamos a ver si nos va a sonar. Una cárcel de pueblo es un estado en el cual tú tienes que estar en ese estado por la fuerza, porque no tienes derecho a irte. ¿No suena? ¿No suena? Claro, no suena, no suena, ¿no? ¿Eh? Como está España, es como España, una cárcel de pueblo. Y en esa inmensa cárcel de pueblo, los rusos son el 43%. Y ya he dicho que tienen una gran diversidad, hay un montón de naciones de diferente tipo.
naciones que no son reconocidas hasta el comienzo de la revolución. Eso también nos va a sonar. Si uno busca en un mapa ruso a Ucrania antes de 1917, no la encuentro. ¿Dónde está Ucrania? Hombre, yo sé que Ucrania está aquí, pero no la encuentro. No existe Ucrania. Hay una serie de provincias, porque el nacionalismo ruso bien se ha preocupado de dividir el territorio en provincias con diferentes nombres y no reconocer ni siquiera la existencia de un mapa de un territorio que se llama Ucrania. También nos debe sonar desde un punto de vista andaluz esa situación, ¿no? Y además también hay todo el abanico de desprecio sobre lengua, cultura. Me voy a detener un poco los ucranianos, porque ¿saben ustedes cómo le llamaban los ucranianos a los rusos? Los grandes rusos, los rusos, llamaban a los ucranianos los pequeños rusos. Los pequeños rusos. Esto es verdad, es un hecho verídico. Le llamaban los pequeños rusos, porque eran los rusos del sur, no reconocían que tenían otra lengua, obviamente otros debates, pero no reconocían que tenían otra lengua, decían que hablaban mal el ruso, eso también nos debe sonar. Sí. Que eran meridionales. Fíjense, las cosas con los relativos a los ucranianos les decían meridionales. Esta gente del sur que son tan bromistas, no, los ucranianos. Bueno, pues estos no eran reconocidos. De hecho, por ejemplo, el ucraniano estuvo prohibido expresamente y perseguido hasta 1917. No podían publicar prensa ni literatura en ucraniano. Hubo un pequeño periodo de tolerancia en torno a la Revolución de 1905, pero después enseguida se impuso la prohibición. Eran no naciones, no existentes, no pueblos. Incluso había casos como que los rusos se empeñaron en llamar a los casacos kirguises y le llamaban kirguises. Oiga usted, que yo soy casaco, no, tú eres kirguís. Que no, que soy casaco, que no, que eres kirguís. Y así hasta 1920, que dieron el cambio de nombre, ¿no? Es decir, todo el abanico o a los judíos, que la población judía en la zona rusa del imperio, en la zona cercana allí de lo que es Lituania, Polonia era muy mayoritaria. Esta gente, por ejemplo, herederos de unos pueblos que se convirtieron al judaísmo en época medieval, lo voy a meter por ahí, una población muy densa, que utilizaba además el yiddish, que es una lengua eslava con incrustaciones germánicas, ¿no? Hebreas, una mezcla, ¿no? Que prácticamente el asesino Hitler extendió la lengua por la vía de asesinar a sus hablantes, ¿no? Bien, esta comunidad que tenía elementos de nacionalidad, no los judíos en general, esto, pues esta gente, por ejemplo, tenía limitado el derecho de movilidad. No podían irse a Petrogrado sin permiso especial, porque no podía haber un porcentaje superior de judíos en la ciudad más allá de donde estaba establecido. Tenían cuotas para acceder a las carreras universitarias, prohibido el acceso a los cuerpos militares, etcétera, etcétera. Esa era la Rusia en la que se produce el movimiento revolucionario. Bien, pues esta Rusia, pues claro, empiezan a provocar, a pedirse libertad, derecho de autodeterminación, autonomía, en fin, todo el abanico de cosas. Frente a eso, el gobierno provincial vuelve a decir lo mismo. No, hasta que no se reúna la Asamblea Constituyente, no toca. Rusia es una e indivisible. ¿Me suena eso también? Rusia es una e indivisible. Bueno, vamos a hacer una excepción. Polonia. A Polonia me gustaría que recuperara su espíritu nacional y su libertad de desenvolvimiento. Polonia porque está ocupada por los alemanes. Y claro, como está ocupada por los alemanes, pues no me cuesta. Pero de Ucrania, de Finlandia, de Estonia, Letonia, Lituania y todo lo demás, no. Vamos a esperar a que se reúna la Asamblea Constituyente. Vamos a esperar a que se reúna el Parlamento. Bien, en ese escenario tan complejo hay partidos nacionalistas de diferentes tipos. Unos más desarrollados, otros menos desarrollados. Hay algunos en el ámbito de la izquierda de aquel momento, el BUM, que es de la socialdemocracia judía, que tiene su historia con los bolcheviques y tal cual. Hay los darnacos en Armenia, los musavitas en Azerbaiyán, hay eseritas que son partidos populistas de izquierda, diríamos, muy diversos en Ucrania, que tienen sesiones propias. Que no está todo claro, lo siento en el alma. No son partidos claramente definidos porque la realidad rusa y de sus naciones en esa época no le ha dado lugar a tener programas claramente decantados y definidos. Además, no tienen claridad tampoco de todo en todo sitio sobre cuáles son sus enemigos, porque
dentro del contexto del imperio han sufrido la opresión de muy diferentes maneras. Por ejemplo, la opresión ha venido a lo mejor de forma intermediaria a los campesinos ucranianos. Resulta que normalmente quien les oprime es un terrateniente polaco, de una nación que a su vez está oprimida también por el imperio, pero que en Ucrania apoya la continuidad del imperio. En los países bálticos, quien ejerce el poder normalmente es una aristocracia de habla alemana. Entonces, a quien le tienen ganas los campesinos y los intelectuales estonianos, letones y lituanos es a los alemanes, pero esos alemanes sirven al imperio zarista. Y no digamos, si nos metemos en el Cáucaso, aquello es... no nos vamos a meter, porque no necesitaríamos una charla nada más que para introducirlo en ese berenjenal. Es decir, que la cosa es complicada, sí, es complicada. La claridad de posiciones sobre el modelo social también es diferente, pero también está abierta, va evolucionando, ¿no? Por eso, por ejemplo, algunos estos borovistas, que son eseritas de izquierda ucranianos, terminarán pidiendo la entrada en el partido bolchevique. ¿Por qué? Porque la revolución también hace aprender. Y porque la revolución tiene esa cosa que, al final, cuando las cuestiones se plantean a vida o muerte, los detalles secundarios pierden importancia. Y no me agrupo por lo que pasó el año pasado, sino por lo que va a pasar ahora y lo que va a pasar mañana. Las discusiones de antes, para contar la técnica cuando se vuelve. La política se decide ahora, entonces se producen reagrupamientos, fusiones, cambios, esa es la realidad. Bien, pues esos partidos plantean los derechos de autodeterminación y frente a eso, Lenin, los bolcheviques, que también van creciendo, Trotsky, toda esta gente, hablan claro y dicen: todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación. Eso parece claro, ¿no? Pues bien, no es suficientemente claro. Todas las naciones tienen derecho a la separación y a la formación de estados nacionales propios. No simplemente a decidir, sino a separarse. Otra cosa, dicen ellos, en su contexto, que yo defenderé, que a ser posible, si no les parece mal, teniendo en cuenta que los rusos tenemos mucha carga negativa a la espalda, quizá podría ser, estar bien, seguir juntos. Pero partiendo de que ustedes tienen la razón en querer separarse de este imperio de mierda que es el imperio ruso. Y que tienen toda la razón de no fiarse de un ruso nada más que habla por entre por la puerta. Estoy simplificando un poco, pero estoy traduciendo, creo que de forma fiel, cuál es el espíritu. Claro, Lenin, los bolcheviques lo dicen: ¿cómo vamos a conseguir ganar la credibilidad de los que no son rusos, teniendo en cuenta que han aguantado rusos y que como se han espabilado como consecuencia de la revolución, si no empezamos entrando por ahí? No podemos decir, no, es que hay una Rusia progresista que encarnamos nosotros. ¿Me suena eso también? Pues no, pensamos con ese discurso. También eran otras cosas, ¿no? Bueno, pues eso significa que cuando se produce la victoria de la Revolución de Octubre, que en principio coge las zonas más intensamente rusas, pues se van a producir proclamaciones de independencia, primero del ejercicio de autodeterminación y después de independencia de diferentes gobiernos. Y empieza la guerra civil, no rusa, dentro de la Revolución Rusa. Y vamos a tener una guerra civil finlandesa, y vamos a tener una guerra civil ucraniana, vamos a tener una guerra civil bielorrusa, en el Cáucaso vamos a tener la mundial, en Asia Central vamos a tener, para liarlo mal, una guerra colonial rusa bajo la bandera bolchevique contra poblaciones que utilizan otro tipo de reivindicaciones, porque tampoco hay que contarlo todo, ¿no? Vamos a tener un escenario muy complejo y todo sobredimensionado, condicionado por la intervención imperialista, que es la que va a alterar, va a modificar los términos de confrontación y de evolución política. Por una vía simple, porque el debate cambia si a ti en el puerto hay un motriz que desembarcan dos divisiones de soldados británicos o franceses o norteamericanos que vienen con la intención de derrocar al gobierno soviético ruso. Eso te cambia la elección en el debate. Vienen con esa intención y de paso de llevarte a ti por delante si no colaboras. Así que se van a plantear múltiples debates, múltiples situaciones. Por ejemplo, en Finlandia, la he citado, en Finlandia, que tiene un estatus de autonomía, reforzar
la han tratado un poquito de una manera excepcional. Bueno, pues el Parlamento finlandés reclama la independencia y el gobierno soviético la reconoce de forma inmediata. Ha conseguido habrá una guerra civil entre blancos y rojos finlandeses. Los rojos finlandeses, los identificados con el poder soviético, reciben la ayuda de los rusos, de la Rusia soviética, los blancos de la Alemania imperial, y terminan ganando eso de esta guerra civil, que es una guerra civil sangrienta. Son escandinavos, pero ahí también se mata gente, también muere gente en esa guerra civil. En Estonia, pues por ejemplo, Letonia o Lituania hay repúblicas soviéticas, pero se embarcan también los británicos y son, digamos, derrotados por esa intervención. Y cuando cambia el flujo de la guerra civil, pues el poder soviético, que tiene entonces otras prioridades, otra composición, pues va a admitir pactar con esos estados surgidos de ese proceso, ¿no? Y en Ucrania, bueno, pues para que se sitúen ustedes, en Ucrania la capital Kiev la toman 8 veces, 8. Cambia de manos 8 veces. Entre 1917 y 1922 hay 8 ejércitos que toman Kiev. 3 veces aparecen los soviéticos, 2 veces los de la Rada, los alemanes, en fin, yo me pierdo. Tengo que ir apuntando porque son 8 tomas distintas. Claro, 8 tomas que se hacen no entre algodones, que van destrozando la ciudad, conflictos, enfrentamientos, porque la guerra se hace en una guerra a vida o muerte, una guerra cruel. Esa revolución que empieza dando la libertad a la palabra a generales, no a soldaditos, a generales que se han opuesto al triunfo de la revolución, pues va a tener que verse ganando una represión brutal con todo lo que eso conlleva, con represalias, con rehenes, con destrucciones masivas de ciudades, con requisas, millones de muertos. Gracias, entre otras cosas, a la constante financiación que viene de los que no están en el frente, pero apoyan que eso ocurra, ¿no? Desde Londres, desde Francia, desde Estados Unidos, etc. Bueno, así pues, esas múltiples revoluciones, como ha apuntado, se van a ir consolidando gracias al reconocimiento del derecho a la autodeterminación y a la separación, como dice, no sé qué incluso hasta Stalin lo reconocía. Que esto le había generado un problema a la retaguardia de los blancos, porque los blancos, los contrarrevolucionarios rusos, con esa política nunca se podían fiar de las poblaciones no rusas. Porque incluso cuando la fuerza militar estaba de su lado, siempre tenían claro que en la retaguardia podía darse el caso de que estuvieran del lado de la revolución. Bueno, pues triunfa, diríamos, esta guerra civil, voy a ir terminando, me parece que me he entendido más de la cuenta, y después de superar debates muy grandes, ¿no? muy fuertes, autodeterminación solamente para los trabajadores o para toda la nación, ¿no? Y en lo de solo para los trabajadores se van a juntar, atención, los anarquistas, Stalin y Bukharin. Quien conozca un poco el patio verá que mezcla. Bueno, y Rosa Luxemburgo, que dice que lo de la autodeterminación es una pamplina, porque es polaca y a los ucranianos tampoco le cae muy bien Rosa Luxemburgo, ¿no? Polaca judía, pero en fin, todo eso, para que llegamos los líos bien. Bueno, el resultado final, no me despisto. A la altura de 1920-21 han surgido diferentes estados soviéticos. Eso también se perdió en la memoria. Está la República Socialista Soviética Federal Rusa, pero está también la República Socialista Soviética de Ucrania. Es verdad que con un gobierno en donde hay muchos rusos, pero es un estado independiente, ¿no? Por lo menos sobre el papel. También está independiente la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la de Transcaucasia. Hay varias que son independientes. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común muchas cosas que en principio parecerán menores, pero después tendrán su importancia. Tienen en común el ejército. El ejército rojo es compartido. Se puede explicar por razones de eficacia militar. El ejército que monta Trotsky, en fin, ese es compartido. ¿Qué tienen también en común? Los sindicatos. Esto también nos debe sonar. El Congreso de los Sindicatos es panruso, como llaman entonces, o pansoviético. Los sindicatos tienen una estructura que tiene representación en todo el territorio, incluido en estas repúblicas independientes dentro de cada territorio. Y lo que va a ser más importante, visto el curso de la revolución, que ya casi entre otra charla, que es el partido. El partido bolchevique, que se ha cambiado de nombre, que se ha denominado Partido Comunista, recupera un viejo libro de Karl Marx, y se cambia el nombre del Partido
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, paréntesis bolchevique, que es muy largo, al Partido Comunista Ruso. Partido Comunista Ruso, bolchevique, es como se cambia el nombre. Ese partido es único. No único en relación que no haya otros partidos. Va a haber otros partidos actuando hasta 1921. La Revolución Rusa no impone el monopartidismo como una idea de principio. Eso es como una consecuencia de la evolución política y de la guerra civil. No estaba en la cabeza. De hecho, el gobierno de coalición entre los extremistas de izquierda y los bolcheviques durante un tiempo, no me entiendo más porque es para otra charla. No es la idea de un partido único. Somos la vanguardia. Entonces, como somos la vanguardia, lo decretamos y solo estamos. No. Eso es consecuencia de un proceso donde, por una parte, se juntan los que están por la revolución en un lado, y por otra parte hay una guerra civil que sitúa, como en toda guerra, la polémica política a un lado o a otro lado de una trinchera. Cuando hay una guerra, o estás de un lado o estás del otro. Y si tonteas un poco y empiezas a parecer que estás apoyando a los de un lado, los del otro no te dan cuartel. A los mencheviques, por ejemplo, les pasará. Tontearán, querrán volver, pero llegará un poco tarde, ¿no? Bien, bueno, pues ese partido. Y claro, el problema va a ser que estas repúblicas independientes van a estar cada vez más controladas del mundo. Lenin, que está al final de su vida viendo que la cosa se está torciendo, empieza a ver, diríamos, el viejo pestazo, le llaman, o algo parecido, del nacionalismo ruso bajo el ropaje de los nuevos burócratas que están ocupando el poder en Moscú. Intenta evitar caer en esos nuevos errores. Pero, en fin, los procesos históricos son complejos, los fenómenos no aparecen de forma nítida, de forma clara, además se producen con ritmos distintos, y los intereses o viejas dinámicas se encarnan en gente que no se puede pensar que pueda ser el que va a darle nueva vida a algo que parecía ya exterminado como la victoria de la revolución. ¿Quién se va a imaginar a bolchevique defendiendo que todos los pueblos de la Unión Soviética, que después de la Unión Soviética, deben rendir respeto, de admiración y por tanto de sometimiento al imperio, a la nación rusa, que es la primera? Todos iguales, pero unos más iguales que otros. Bien, eso que se dirá unos pocos años después era imprevisible en este momento. Así que hay que entender eso, la necesidad, los errores, los despistes, las incoherencias. Lo cierto es que al ritmo que avanza, como consecuencia de las destrucciones del cerco, la burocratización del régimen, desigualdades, pues también irá avanzando el nacionalismo ruso. Y lo que en su momento es una opción, que podría haber sido mantener una alianza de estados nacionales soviéticos independientes. De hecho, teníamos tratados de alianza. En un momento determinado se introduce dentro de una pelea por la toma del control del Partido Comunista y de la dirección soviética, que es la que va a dar lugar a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Voy a saltarme todo el debate, porque eso también daría para una charla sola. Y el resultado final es que va a salir la Unión Soviética. Lenin se va a dar cuenta al final de que ahí no. Porque lo que va a resultar no va a ser una unión entre iguales, sino va a ser una unión en la que unos van a ser más iguales que otros. Y ve venir que ahí se abre una espita por la cual se van a colar otro tipo de desigualdades entre obreros y campesinos, entre hombres y mujeres, entre técnicos y no técnicos, entre burócratas y no burócratas. Esa desigualdad nacional, esa justificación del poder por la eficacia o por la simplificación de las decisiones, intentará, pero ya le pillará tarde. Y otros que después pelearán lo nunca visto por recuperar lo que crean que es la revolución originaria, pues llegarán también tarde a enterarse de lo que se está jugando. No siempre se está con la misma visión de las cosas. Es fácil ver las cosas en perspectiva, pero lo complicado es cuando están surgiendo. Bien, en cualquiera de los casos, durante mucho tiempo, para los revolucionarios de muchos países, para esa corriente que aspiraba a transformar la realidad, a conseguir un orden social distinto, esta política de la autodeterminación, el derecho a la separación, va a ser inspiradora. También nuevamente veremos como
pronto, relativamente pronto, 10, 15 años después, no digamos, empiece a ser distorsionada, a convertirse en algo ritual, en algo formal, en algo que se pone en los papeles, pero que nunca llega el momento de aplicar ni de defender. Eso también nos suena. Pero en cualquiera de los casos, de todo esto, ya corto, porque parece que me estoy más de la cuenta, algunas conclusiones. ¿Por qué yo creo que estamos aquí celebrando el centenario de la Revolución Rusa o de los bolcheviques, más allá de que sepamos lo que significa o no significa la palabra? Porque son de los nuestros. Pero subversivos, yo creo que los que aquí estamos también lo somos. El desafío es intentar no reproducir ni el mundo, ni las cocinas, ni las palabrejas, sino ya lo fundamental. Bolchevique, una palabra rusa, se convierte en algo subversivo en la Rusia de los años 1919, 20 y 21. ¿Por qué? Porque aparece como símbolo claro que no hay que explicar de lo que para uno es esperanza y para otros motivos de odio. Pues yo creo que el otro día, en las calles de Granada, tuvimos un ejemplo. ¿Qué despertaba esperanza? La blanquiverde de la estrella roja. ¿Qué despertaba odio? Lo mismo. Porque significaba claramente subversión, cambio radical del orden existente. Y bueno, pues a partir de ahí, también concluir que la soberanía, una soberanía para las naciones no se puede defender sin previamente tener soberanía en las propias organizaciones. ¿Cómo va a defender, a pedir para el país lo que no tienes en tu caso, en tu organización? Bueno, pues esa es la cuestión que yo creo que es múltiples más las que nos plantea la Revolución Rusa. Tenía hasta apuntado 3 libricos de bibliografía, pero ya me parece ya que me he pasado bastante y bueno, pues ahora toca que yo vea algo que estoy seguro. Y entre vosotras y vosotras me preguntéis o planteéis o opinéis lo que os parezca oportuno, ¿no? Si la veis inconveniente. Digo que pues una falta. Yo hay una cosa que he visto que en la guerra civil, ¿no? Que los blancos y los rojos, ha dicho nada más, todas las naciones, no hubo ninguna nación que ayudara a los rojos, solamente de fuera, estado de fuera de la nación, perdón, ningún estado de fuera, todos eran estados. Ellos eran los primeros, para bien o para mal. Claro. Ellos no tenían nadie a quien pedían apoyo a la clase obrera. De hecho, ganaron la guerra civil porque individuos tan reaccionarios como Winston Churchill, uno de los responsables de la continuidad del franquismo, para que quede grabado, pues y los de su clase y su estilo llegaron a la conclusión de que tenían el riesgo de extraerse, como cuando uno va a una zona infectada de virus, pues traerse el virus de la revolución, porque los soldados británicos que estaban y los marinos, otra, la marina francesa se sublevó, un barco de la marina francesa, el Mar Negro, que se sublevaron. André Martí, que después vino siendo carlista y después peleándose, fue conocido porque fue uno de los dirigentes de los que se sublevaron. Es decir, Churchill y compañía, y esta gente llegaron a la conclusión de que si mantenían tropas más tiempo en la Rusia soviética, podía ocurrirse que se le volviera en contra. Porque la simpatía hacia la revolución trascendía las barreras políticas. Los doques, los portuarios de Glasgow, se negaban sistemáticamente a surtir a los propios barcos de la Royal Navy si sabían que iban a ir a Rusia. Que no. Pero tú no eres laborista, yo seré laborista aquí, pero yo no te ayudo a que tú aplastes a los rusos, para que me entiendas. Entonces, la simpatía era evidente. Y además también había otro problema, es que en Rusia, bueno, también hubo una revolución en Hungría, también hubo una revolución en Alemania, que había mucho de qué hablar, porque esta es una revolución triste. Es la revolución, bueno, hay revoluciones no alegres. La revolución es un acto de alegría cuando en un momento determinado, pero también de sufrimiento y de sacrificio, ¿no? Pero las revoluciones que triunfan tienen como las películas donde gana el bueno, que te queda ese gusto. Por eso me gusta a mí ver las películas sobre la guerra de Vietnam, porque aquí al final ganan los buenos. Pero claro, la revolución alemana es de las que no ganan los buenos, es de las que ganan los malos, y no ve las consecuencias que tienen que ganar a los malos. Pues, pero aún así afectó, porque el poder existente, el poder internacional de aquella época, por un ejemplo,
si nosotros aquí en Andalucía estuviéramos como a los catalanes, no tendría España más problemas para hacer lo que quiere hacer. Pues lo mismo. En aquel momento estaban los rusos por su cuenta, los rusos, los ucranianos, con esa imagen un poco de, que digo yo, como conocen a Asteri, ¿no? Pues hay una serie de Asteri, hay Asteri y los godos, ¿no? Entonces se ven Asteri y como peleando entre sí, así, en una caterva de los dibuicos, unos así, como caóticos, ¿no? Unos contra otros. Bueno, pues imagínense, Rusia es así, pero tan así que no pueden intervenir, porque están a su vez ocupados con impedir que triunfe la revolución en Alemania, aquí mismo con el trino bolchevique, que se los pone así, porque tienen miedo. El curso que abrirá un paso a la dictadura de Primo de Rivera, el que tiene todavía una estatua en Jerez, en una plaza importante, un caballo de mano. Bueno, pues se va gestando entre todos los fenómenos por el trino bolchevique. El trino bolchevique, la huelga del 17, etc. Es decir, no tienen que acudir a tapar huecos en otros sitios, ¿no? Y por tanto no pueden intervenir con toda la libertad, pero aún así también hay otro problema, el material humano. El Ejército Rojo, desde el punto de vista militar, consigue reclutar lo mejor de la antigua oficialidad. Eso da lugar a muchos debates. Es el primer enfrentamiento entre Trotsky y Stalin, por cada quien coloca DF y estas cosas. Bueno, pero lo cierto es que consigue formar a nueva gente que no tiene formación y utilizar gente formada para un objetivo en contradicción total con lo que es su origen social, sus aspiraciones, sus deseos. Lo que queda enfrente son en principio los oficiales, pero sin control, sin proyectos, sin sostén y sin límites. O sea, cayendo en la bebida, en la confrontación personal, en el desorden. Los blancos son ni siquiera incapaces de ponerse de acuerdo en tener un gobierno común, porque todos quieren tener cabecita de león. Además, son incapaces, porque claro, son rusos, tan rusos, pues son rusos, pues no pueden jugar a aliarse con los sectores más conservadores de las naciones no rusas, que están entre la espada y la pared. Los bolcheviques lo mismo, a algunos no les gusta, ¿no? El poder soviético, pero es que los otros no ven cómo son, los blancos. Así que todo eso es lo que explica, eso sí, dejar a Rusia destruida hasta un nivel. Petrogrado se queda, la población se disminuye hasta el 40-45%, la gente planta para comer en los patios de la fábrica, que están absolutamente abandonadas. Se recurre al trueque, no porque se haya superado la producción de mercancía, sino porque la moneda no vale nada. Porque tú cambias un huevo frito por una pieza para una maquinaria o por lo que sea, ¿no? Es una destrucción que costará decenios, muere gente valiosísima. La gente incluso que ha vivido esta experiencia en primera persona, es normal. Tú llegaste al regimiento, te destacaste, te señalaste, te escogieron, después te delegaron, estuviste en un partido, luego te cambias de partido y terminas en otro, delegado, apoyas la revolución y hay que defender la revolución, pues tú te vas al frente. Y de los primeros, o te vas de enfermera, o te vas eres de los primeros que caen. Eres de los primeros que caen. Eres de ir a estar en la asamblea, a estar escuchando diferentes versiones, te has formado, tienes una capacidad de análisis que te has formado sobre la marcha, pues a ti te mandan a que organice, eres objetivo prioritario, también normalmente eres de los primeros que caen. Así que caen millones de personas, y dentro de esos millones, muchos de los que han vivido en primera persona todo este proceso. Los que no le pueden contar ni longa. Esto ya lo teníamos claro desde antes que empezar. Y cuando estabais diciendo esto, o las discusiones que tuvisteis, los que han vivido no la mitología de unos vencedores o de una parte de los vencedores, sino los que habían puesto desaparecen en su inmensa mayoría. Hay algunos que sobreviven, es verdad, pero algunos que sobreviven también cambiando de función, y como he apuntado, después las cosas irán por un sentido, y ya sabemos que también
No es exactamente así, pero para conocer a Pabrillo, da un carrillo. También eso actúa, ¿no? Sobre todo si no tienes un contexto determinado que te controla, te presiona, esas asambleas, esos soviets, ¿no? Una asamblea de 1000 trabajadores discutiendo qué hay que hacer con el poder. Pero no, y sale uno, y el contexto internacional, pero y la gente ahí italiana de pego, eso sí, tragando más humo, porque entonces lo de no fumar no se estilaba, fumaba todo el mundo. Además, tabaco ruso, que era machorca, que apesta, por lo visto, lo que no está en los escritos, ¿no? Eso lo cuenta John Reed, el que escribió 10 días como vieron al mundo, que era un periodista norteamericano, un radical, que se hizo comunista transmitiendo a su manera la Revolución Rusa, que no se perdía una asamblea, en los circos, en la fábrica, y decía que, entre otras cosas, que cuando salía de allí, que se le olía a kilómetros por el pestazo de miles de personas apretujados. Eso sí, daban calor, fumando y discutiendo y tal, ¿no? Pero eso es lo que desapareció. Sí, lo que pasa es que la policía ya desaparece, pero no está controlada, ¿no? Y no hubo, aunque no hubieran estado, no hubo voluntario. Claro, ese. Es que primero Rusia se queda aislada. También una película que se llama Reds, americana, que le dio un montón de Oscar, creo recordar, sale Warren Beatty, que hace de John Reed, es un poquito americana, un poquito viva, ¿no? Pero por ejemplo si describe gráficamente, yo me acuerdo cuando la vi, cómo hay que llegar a la zona soviética. La mujer, la esposa, la compañera de John Reed, que se quiere sumar a la revolución, la película la pone un poquito más crítica, más literaria, pero ella quiere participar de eso y quiere llegar. Bueno, pero no vean ustedes que llega como nevado de un avión, no. Llega clandestina, con un pasaporte falso a Finlandia y después se tiene que chupar una decena o decenas y decenas de kilómetros andando con nieve hasta aquí. ¿Por qué? Y intentando evitar que los gendarmes o las tropas blancas la localicen, porque saben, extranjera, con esta pinta, tú no eres de las nuestras. Rusia se queda aislada. Aislada quiere decir aislada. Es lo que llaman el cordón sanitario, el bloqueo. Se queda completamente aislada del mundo exterior. Se tiene que comunicar con la radio. Con el Morse y la radio, que la radio del año 19. Sí hicieron mucha pupa, por ejemplo, nuestros hermanos árabes, gracias a la Revolución Rusa, se enteraron de que franceses y británicos habían repartido el Medio Oriente. Porque cuando Trotsky es nombrado comisario del pueblo de Asuntos Extranjeros, va a la caja fuerte del Ministerio de Asuntos Exteriores, saca los tratados secretos, va y los publica y se llega a mundial. Allí no estamos defendiendo la libertad, ¿qué libertad? El pacto séptico, que vais repartido Irak, Siria, mandato de Palestina, sería, pero vamos, son, diríamos, recursos del que es débil en ese momento en fuerza, aunque fuerte en esperanza, ¿no? Javier, dos cosillas así muy a brocha gorda, pero yo te las planteo a ver, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nos tienes que decir los libros de esos, sí, ya que los tenías preparados. Son muy conocidos y son relativamente antiguos, pero... Y luego, estas dos historias. Yo me quedo con la sensación que durante el proceso hasta el 17, lo que prima en la actitud del bolchevique es sobre todo la organización, saber construir algo que luego pueda servir, ¿no? A pesar de que en 1905, en fin, la cosa se calienta y tal, pero me da, por lo que leo, en todos estos meneos, prácticamente hasta ya después de febrero del 17, la prioridad es construir y preservar lo poco que hay, lo poquillo que se va construyendo y tal. Y luego, a partir de febrero, cuando ya se ven las cosas más claras y parece que es inminente que algo va a pasar, una vez que ha implosionado el zarismo, es justo lo contrario. El baile ya no es tan prioritario que la construcción de la herramienta, sino que lo prioritario es acelerar los procesos lo más posible. Sí, en cierta medida yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, es muy complicado reproducir lo que son el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, bolchevique y menchevique, hasta la forma en que se comunican entre sí, que se mientan la madre casi, pues tienen esa costumbre, es la forma en que debaten esta gente,
estos rusos, muchos de ellos intelectuales rusos que se han educado en esta forma de discutir, discuten al saco, con la navaja abierta, incluso pasándose de 3 pueblos. Después algunos reflexionarán y llegarán a la conclusión de que se pasaron. Y tienen esa voluntad de construir organización, es una realidad un poco más abierta, porque el Partido Socialdemócrata Ruso tiene 2 grandes fracciones, 2 grandes grupos con cierta disciplina interna, pero que a su vez tienen internamente múltiples tendencias. Y que no está claro, hasta 1917 por ejemplo, no está claro, probablemente en 1912 son 2 partidos, pero en 1917 todavía, como ha ocurrido la revolución, empieza a decir, por lo típico, unidad, unidad, unidad. Y hay que decir, bueno, tampoco tenemos tanta diferencia, no somos todos de izquierda, eso es lo mismo. Bueno, pues hay su idea, ¿no?, para adaptarse a las nuevas circunstancias. Los bolcheviques, como he dicho antes, se convierten en minoritarios al iniciar la revolución en febrero, pero eran mayoritarios antes porque tenían una organización sólida. Tenían presencia, todo lo que daba de sí una sensación de clandestinidad. Habían desarrollado incluso experiencias de lucha armada, básicamente para recoger fondos, no para voluntad y para enseñar algunas cosas. Y tenían una cierta realidad muy desigual. Era un partido que había crecido mucho con la revolución de 1905, pero que después había perdido casi todo lo que había ganado, porque es normal, de proceso, de represión, de desmoralización, etc. Y tienen esa estructura, que cuando llega la revolución pues responde de aquella manera. No sé si algunos no se orientan muy bien, porque tiene el catecismo de antes y la revolución ha cambiado las circunstancias. Claro, ellos tienen la suerte de tener a Lenin. Y Lenin pues ha ido reflexionando, ha ido cambiando, y Lenin es un tipo que quiere hacer la revolución. No quiere tener una línea de continuidad de acierto en una biografía. No es masoquista, no va por ahí diciendo, me equivoqué en tal sitio, esto no, ahora estoy haciendo, por ejemplo, la estrategia de Trotsky. No, tampoco es... Pero es un tipo que quiere fundamentalmente ganar. Y quiere ganar haciendo lo que tiene que hacer. Y que sabe que tiene que reaccionar. Y entonces, claro, la estrategia que va a marcar la tesis de Abril va a hacer lo que va a permitir situar políticamente a esa organización y impedir que se pierda. Porque las organizaciones políticas tienen que tener presencia, porque si no existe, la mejor de las ideas se convierte en una locura de un loco. Si tú no estás encardinado e implantado en la realidad, se queda en una cosa graciosa de un tipo más o menos, una tipa más o menos ilustrada, tienes que tener presencia. Pero después, en determinado momento, tienes que saber acertar con los acontecimientos, leer los acontecimientos, que es lo que hace el giro que impone Lenin con las tesis de Abril. Y es lo que permite, primero, situar a esos viejos militantes, a esos cuadros que hay de antemano, situar de la situación, y sobre todo incorporar a los nuevos. A toda esa gente que antes de la revolución está en su vida, muchos de ellos preocupados básicamente por tener un sitio donde comer y un sitio donde dormir, y que llega un momento, también en estas circunstancias, la gente se plantea una pregunta que es fundamental, es si peleo, ¿para qué peleo? Pero es algo que valga la pena. ¿Qué es lo que vale la pena de lo que hay aquí? Esto, pues con esto. Y se produce un reclutamiento y una que va a ir permitiendo además solventar situaciones tácticamente muy complejas, de las cuales se pueden extraer muchas enseñanzas, ¿no? Digo para la gente que es un poco peñón fijo. Yo me uno con unos que me han metido en la cárcel frente a otros. Dicho así, traidor, vendido, tonto. No digo que... Quiero decir la complejidad, es lo que hacen los bolcheviques con el resto de fuerzas de los soviets, los mencheviques, los esevitas, el gobierno provisional incluso, frente al golpe de Kornilov. Ahora lo hago de forma independiente, no digo de pronto, no, tú te has convertido, somos todos de izquierda, no, no, tú vas por un lado, yo voy por otro. Y esa capacidad de ver, o esa otra, una cosa que me parece que todavía hay libros de texto que se sacan a los niños en nuestras escuelas que mienten como bellacos al contar este episodio, diciendo que los bolcheviques intentaron tomar el poder en julio del 17 en Petrogrado, y no es verdad. Hicieron una demostración de fuerza. Los bolcheviques no estaban solos,
Que después quedaran solos no significa que en ese momento no hubiera, por ejemplo, organizaciones anarquistas muy variopintas, muy diversas, con muchas ideas distintas, que tenían presencia en Petrogrado y que estaban hartos de aguantar las mismas condiciones. Y decían, vamos a ver, aquí en Petrogrado no somos mayoría, vamos a levantarnos, o sea, además tenemos las armas, es que no hay que buscarlas, si es que las tenemos ya. Porque tenían las armas desde febrero, si esa era la cosa, esa es la efectividad de la Revolución Rusa, que tienen las armas desde febrero, que el gobierno no controla el ejército, que la policía secreta desapareció de las calles desde febrero, que los gendarmes no están. Claro, eso no hay que olvidarlo para entender todo lo que pasa desde los duques, que es un proceso de inmensa convicción. Por eso John Gris se quedaba alucinado cuando escuchaba los discursos del Trotsky, que iba de un sitio para otro, le parecía que iba sonámbulo, hablando, dando charlas, porque las charlas y tal era fundamental para ir ganando peso social, porque las condiciones en que se desarrollaban los acontecimientos permitía eso. En otras condiciones lo mismo no se podía ganar de esa manera. Bueno, pues lo que estaba diciendo, terminan ganando esa mayoría gracias a ese proceso, a ese procedimiento. Y gracias a poder incorporar a todos los que se radicalizan. Bueno, pues en junio, julio, tienen que decidir que aunque en Petrogrado podamos ganar, no podemos hacerlo, porque si ganamos en Petrogrado, en la capital, antes de tiempo, vamos a facilitar perder en el resto. Entonces tenemos que acompañar sin parecer traidores, pero diciendo no es el momento de la resolución. Es complicado, ¿no? Lo saben hacer. Se queda con algunos pelos en la cartera, pierden gente también. O ya me vendió también vosotros, ¿no? Puede ser que incorporarán, tienen esa capacidad. Es muy instructivo todo el periodo. Y esa gente tiene ese grupo de cuadros que ha sido de esa organización anterior, que es capaz de ir poniendo en práctica todos esos hilos, toda esa adaptación. Verdad que no todos son igual de brillantes, ni todos igual de coherentes, en fin. También es verdad que en estas cosas, en estas situaciones, la gente cada igual le da lo mejor de sí. Después dice, pues este cacho bruto, ¿cómo es posible? En la revolución, era... Porque los seres humanos somos como somos en relación también con lo que nos rodea. Un ambiente malo, chungo, nos hace más malos. Un ambiente de desprendimiento, de compromiso, de inteligencia colectiva, pues nos hace más listos y mejores personas. ¿Otra cosa? ¿Qué decía? ¿Tú o compañero o compañera? Yo te recuerdo lo de los libros y luego, antes de terminar, pues algunas cosas para tener en cuenta en la Andalucía del siglo XXI, que no está mal, del proceso revolucionario bolchevique, de la Revolución de Octubre. Ahora, bueno, pues muy brevemente, termino lo último. No confundir claridad de ideas con sectarismo. No hay que tener miedo a ser poco, pero no hay que morirse de gusto siendo poco. No quiero más gente, estoy muy a gusto. No, quiero más gente. Quiero más gente. Lo se podrá hacer o no podrá ser. Lo importante es el fondo, no la forma. La estrategia, los objetivos, la coherencia. Esa es la clave. Y plantearse objetivos que estén también al alcance de las propias fuerzas, pero teniendo claro esto, la flexibilidad. Si hay una situación, no encastillarse. Se cambia de cambiar. Oye, que estamos acostumbrados a hacer esto, pero ahora toca hacer otra cosa. Y lo mismo habrá que volver al otro. Y desde el punto de vista de la estrategia de liberación, no global, porque habla más bien desde el punto de vista de las organizaciones, pues yo creo que tener los objetivos claros. Yo creo que todo se desprende de que una estrategia de cambio social en Andalucía implica un proceso de emancipación nacional. El que quiere una cosa quiere lo otro. Y el que no quiere una cosa no quiere lo otro. O sea, Andalucía libre, o sea, Andalucía justa es Andalucía libre. No puede coger modelo a otras cosas. Yo creo que el proceso catalán vuelve a reafirmarlo. Y eso implica, yo creo también, lo comentaba antes, no es evidente que es lo que aquí es subversivo, es fastidioso y molesto. ¿Qué es? Tú puedes ir por la calle diciendo que eres anarquista. Y en principio, bueno, no, lo mismo los fachas no te aplauden, pero tampoco te persiguen. Prueba de decir que eres independentista.
¿qué más pruebas quiere de lo que es realmente subversivo? Porque hay que entender la situación y las realidades en función de los momentos. Nosotros somos fruto de toda una historia, de siglos y del régimen presente. Y entonces aquí lo que es subversivo es la ruptura con España, la ruptura con el Estado. Eso no es subversivo. Tan subversivo es que lo demás muy incómodo. Y es normal, también hay que entenderlo, que haya quien no quiera afrontar esa realidad. Pero yo creo que, sinceramente lo digo, intelectualmente creo que es así. Os he dicho de una manera más canalla, o independentista del PSOE, lo demás es perder el tiempo. Yo independentista. Pero, ¿me entiendes? También hay que respetar los ritmos de aprendizaje y de toma de conciencia de quien está en esas dos opciones, ¿no? No aparece como un enterado. O uno que le está pidiendo la hora, o te pones donde hasta dentro de 5 minutos ya no te pones. Eso tampoco. Lo sé que no tenía fuera, pero yo creo sinceramente que por ahí van los tiros. Claro que eso hay que desarrollarlo, hay que concretarlo, pero que es evidente, si que las organizaciones andaluzas son soberanas, todas, que tienen su propio ritmo y prioridades, sindicatos, partidos, comunidades de mujeres, no significa que no colabores o que hagas campaña en su caso, pero tú eres tú y tomas tus decisiones y tienes tus prioridades y tienes tu identidad y te educas en que eres tú el que toma las decisiones y no esperas que te digan desde Madrid qué es lo que tienes que hacer, cuándo, cómo y de qué manera. Porque ya tenemos una estructura social que está montada en que los andaluces están sometidos a que les digan lo que tienen que hacer. No lo reproduzcan dentro de la pretermidad argentina que se dio para emancipar. Y un programa global. Y un programa global, un programa que no sea simplemente una suma de programas sectoriales, es un programa nacional. ¿Qué problema tienen los de Podemos y los de Izquierda Unida en Andalucía de toda la vida? Que no tienen discurso nacional, no pueden tener. Pueden hacer el país, poner palabritas, pero poner en un documento que, como dicen, el papel lo aguanta todo, que están por el derecho a la autodeterminación, como alguna vez se ha puesto, se ha puesto, no sirve de nada, porque no imprime su estrategia. Y porque no hay respuesta para la situación de Andalucía sino una perspectiva nacional, que es lo que permite integrar la realidad común y la realidad de los sectores, y la realidad compleja de una sociedad que es mucho más compleja que la que era, porque las derrotas y los cambios, entre las derrotas políticas y los cambios tecnológicos, esto cada vez es más complicado. Entonces tienes que buscar puntos de unificación, de respuesta, de rebeldía, de insatisfacciones, de demanda, y qué más punto de unión con lo nacional, el vínculo entre el presente con el pasado, con perspectiva del futuro. ¿De acuerdo? Ahora, eso hay que ir haciéndolo y hay que ir engrosando la bola de nieve, porque aquí no nieve mucho. Bueno, nieve ansia por nevada, pero cada vez menos de el cambio climático. Ese es el desafío, esa es la cosa. Pero esto es otra charla, es que esto va a la menos, pues, esto es otra charla, esto es otro debate. Bueno, os voy a decir los libros... Y la película. Y la película, mira, Sí, de libros yo tengo... Hay tropecientos mil, pero si me dieran 3, pues cogería de Edward Alcar, La Revolución Bolchevique, que si te anima, tienes una historia de la Rusia soviética que te llega hasta el año 30, eso sí, ya tiene un montón de tomos. También, si quieres tener una versión más resumida, tienes La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, que es una versión abreviada, ahí tienes uno. Tienes como reportaje el John Reed, 10 días como vieron al mundo, la base del documental que proyecto la semana pasada, pues sí que también es apasionante, es entretenido, no es nada aburrido, es darle escribiendo las cosas. Si quieres un relato de la Revolución Rusa, yo creo que pese a que está hecha del año 1932, la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que te la puedes leer de dos maneras, como un cuento, no como un cuento, desde el punto de vista narrativo, como el tipo lo escribió para tener fondo en el exilio, pues está muy bien escrita. Esa imagen de la revolución se cuela por debajo de las panzas de los caballos de los cosacos. Ahora está viendo la revolución colarse, ¿no? O sea, tiene una descripción muy asequible. En una primera versión, una primera lectura, lo lees y te enteras. Y después tiene la segunda versión, la de bolígrafo y subrayador, porque también lo escribió por la idea de dejar un testimonio de lo ocurrido y también su interpretación sobre lo ocurrido. Tiene esa doble visión. Yo creo que son 3 libros, hay bastantes más, ¿no?
pero por seleccionar. Y películas, pues... Ese que has dicho antes. Red está bien. ¿Cómo es? Red, rojos. Vale. Es americana. Es americana. Bueno. Pero está bien. Después están los clásicos, ¿no? Octubre, o el acorazado de Potemkin. Lo que pasa es que el acorazado de Potemkin lo tienes que ver con un cuadernillo al lado que te dé instrucciones. Porque ¿Qué año sería Red? Porque aquí como Red... Es que no está muy asequible. Ya lo buscado. Es de los años 80. Y deben tener todavía los derechos porque no la han dejado, no hay manera de pillarla. Película Red de Reading 1980. Red, rojos. Sí, sí. Y tienes, pues eso te digo, la cosa de octubre. Lo que pasa es que octubre está grandilocuente de ese que existe. Pero esto ya se hizo cuando Stalin cortaba un poco de bacalao. Entonces, una de las consecuencias que tiene, aunque usaron, por ejemplo, en 10 días, usaron imágenes de octubre, que da un toque grandilocuente. Es verdad que está a medio camino. Por ejemplo, las escenas que tiene del Instituto Smolny, donde está el alto mando del cuartel general de los bolcheviques, se hicieron un poquito de desorden y tal. Pero en las escenas de la toma parece que están como haciendo un baile, como coreografiado, y fue un pelín más caótico. De todas maneras, es una gran obra desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? No se me ocurre. Es que no crean que hay mucho. Sí, hay mucho, pero ahora mismo no caigo. Bueno, sí, pero vamos, Red está, por lo menos Red está sí, bien, sí, está bien. Y sí, parece que... Y después hay, por ejemplo, una biografía de Rosa Luxemburgo, de Margaret von Trotta, que también está bien. No es la Revolución Rusa, la Revolución Alemana, pero también. Pone que es de misterio la película. Red. Puede que haya otro Red de misterio, pero este es rojo, en inglés significa rojo. Trilogía Red Reading, no. No, esa es Red, rojo. Bueno, ya. Rojo separatista. Sí. Peligroso, ¿no?